Gloria a Dios, los saludo con la paz del Señor, hermanos. Los invito, si quieren, tomar sus asientos. Listo. Gracias, Señor. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Amén. Desde que entré a este lugar, yo primero que vine predispuesta, sabiendo de que Dios nos iba a hablar, ¿sí? Y le doy gracias al Señor por poder estar con cada uno de ustedes, por poder verlos a cada uno de ustedes. Es un gozo, es una alegría poder estar compartiendo esta reunión con ustedes. Mi nombre es Priscila, ¿sí? A algunos los conozco, a otros no. Y al contrario de Esteban, yo soy la hermana menor de Elías, ¿sí? Así que le doy gracias al Señor. Y en esta noche se me ha encomendado la tarea de poder compartir con ustedes un poco más de palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios nos ha estado hablando desde el comienzo de esta reunión, ¿sí? Dios me ha estado hablando cuando llegué y pude verlos, pude saludarlos. Cuando vi a este chico alabando al Señor, ¿sí? Dios me hablaba y podía sentir su presencia. Amén. Y en este momento vamos a tratar de no extendernos mucho, ¿sí? Y me gustaría que podamos compartir unos versículos de la palabra de Dios. Amén. Y una cosa, todo el que tiene Biblia, úsela. Amén, hermanos. Que todos, algunos lo tienen en el celular. Es importante que en esta noche nosotros sepamos y nos vayamos de acá sabiendo, en primer lugar, sabiendo que la palabra de Dios, cada vez que vamos a la iglesia, tenemos que ir con nuestra Biblia. Amén. Tenemos que ir con nuestra Biblia. La palabra de Dios a veces no podemos llevarla. Yo siempre la llevo, me compré una tamaño mochila, ¿sí? Y la llevo a todos lados. Y también la tengo en el teléfono, ¿sí? Y por ahí me pesa la mochila, pero la llevo igual, ¿sí? Porque es un hábito mío, ¿sí? Pero además de eso, tiene que morar en abundancia en nuestro corazón. ¿Amén, hermanos? Y también cada padre, ¿sí? Es responsable de que sus niños, cuando están aprendiendo a leer, puedan venir a la iglesia con su Biblia. Amén, hermanos. Cada papá, cada mamá es responsable. Que no hay que tener solamente una Biblia en el hogar, sino que cada uno tiene que tener su Biblia. Porque esto es todo para nosotros. Acá conocemos a nuestro Dios. Amén, hermanos. Acá podemos conocer quién es Él, cómo es su grandeza, cómo es su poder. Acá lo conocemos. No hay otra forma. ¿Sí? No hay otra forma. Y quería compartir con ustedes en el libro, en la primera carta, epístola de Pedro, ¿sí? Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 1. Si alguno no tiene Biblia, puede compartir con el de al lado. Amén, hermanos. Pero todos sigamos la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta carta fue destinada a un grupo de hermanos. ¿Quién la escribió? Pedro, ¿sí? Este Pedro escribió a un grupo de hermanos que la estaban pasando no tan bien, ¿sí? Que estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Un grupo de hermanos como nosotros, ¿sí? Un grupo de hermanos que no tenían la libertad que nosotros hoy tenemos de estar acá. Ese grupo de hermanos, este Pedro, les escribe una carta. Y si nosotros nos ponemos a leer todo lo que dice esta carta, habla más que nada del sufrimiento. Hay muchas cosas interesantes, pero habla mucho del sufrimiento. ¿Cuántos de los que estamos acá seguramente hemos sufrido en esta vida? ¿No es cierto? Y vieron que se escucha por ahí en algunos lugares, vení pare de sufrir, o vení a la iglesia y vas a dejar de sufrir. Al contrario, sufrimos más por amor de nuestro Salvador. Amén. Por amor a Cristo. Y en esta noche te invito a leer el versículo 1, capítulo 1 de la primera epístola de Pedro. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí le estaba escribiendo los nombres, los lugares, ¿sí? Dice a los esparcidos de la dispersión, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Que hoy conocido es Asia Menor, ¿sí? Hoy conocido normalmente es Turquía, ¿sí? Iglesias que estaban ubicadas en ese país, en Turquía, ¿sí? Que estaban siendo perseguidos, que estaban pasando sufrimientos. El mismo Pedro, ¿sí? El mismo Pablo, ¿cuántos apóstoles estuvieron también pasando persecución? Y acá dice algo, a los expatriados de la dispersión. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Está identificando al pueblo elegido por Dios. El pueblo elegido de Dios. Amén, hermanos. Y si nosotros nosotros sabemos que Pedro generalmente era el que predicaba, evangelizaba al pueblo de Israel, ¿sí? Pero ¿saben qué es interesante de esta carta? Que dice dice elegido según la presencia de Dios. Ese pueblo, Pedro estaba identificando, ¿sí? Me remontaba, el conocer la palabra me remontaba al capítulo 12 de Éxodo. ¿Sí? No lo vamos a leer, pero allí es donde Dios está por libertar a su pueblo de la esclavitud. Todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Está por libertar a su pueblo de la esclavitud. Y venía la última plaga. Y Dios le da instrucciones, habla a Moisés. ¿De qué tenían que hacer? Tenían que sacrificar un animal y pintar los linteles. Y habla de la Pascua, habla del pasar por alto. ¿Sí? Eso significa la Pascua. Y me recuerda a ellos, a ese pueblo que andaba lejos de su nación. Eso es lo que está haciendo Pedro, los está identificando. Y hoy ese pueblo somos nosotros también. Amén, hermanos, nosotros, la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Y luego dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Interesante. Hoy en día donde en muchos lugares, en muchas iglesias se predica, se habla de que o es solo Dios o es solo Jesús. Y sin embargo acá dice Dios Padre. En santificación por el Espíritu Santo, para ser rociados por la sangre ¿de quién? De Jesús. Amén. Entonces, nosotros tenemos a nuestro Dios, tenemos a nuestro Salvador y a su Espíritu Santo que hoy está en medio nuestro. Por eso podemos sentir la presencia de Dios, por eso podemos saber que Él nos ama. Amén. Y algo interesante. Hoy en día nos encontramos en un mundo difícil. Siempre fue difícil el mundo, ¿no es cierto? Si nos preguntan, si quizás conocemos, en la época de Pedro también era mucho más difícil, ¿no es cierto? Siempre fue difícil. Pero ahora nos encontramos en un tiempo violento, donde dentro de las mismas iglesias la palabra de Dios es escasa. Donde dentro de las mismas iglesias se levantan maestros, profetas y un montón de apóstoles que predican malas enseñanzas, malas doctrinas. ¿Es así o no es así? Los hemos escuchado, lo hemos visto. Y qué importante que en nosotros more la palabra de Dios. Amén, hermanos. Saben que meditaba no solamente en eso, meditaba en quién escribió esta carta. Y pude ver y pude meditar que este Pedro, muchos lo tomaban como si fuera un hombre torpe, bruto, porque él era pescador. Dice que cuando Jesús lo llamó, él estaba pescando. Y encima en toda la noche no habían pescado nada. Y encima, dice que cuando Jesús lo ve, le dice, tenés que ir más mar adentro y tirar tus redes y vas a ver que... Y él, no, Señor, estuvimos toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. ¿Qué había pasado después? Dice que se llenó las redes, dice que tuvieron que llamar a las otras barcas,
Dice que la palabra de Dios que ambas barcas se hundían de tantos peces que habían pescado, y así vemos el poder de Dios. Y así conocemos el poder de Dios, leyendo las Escrituras. Ese Pedro, ¿sí?, que está escribiendo, animando a otros hermanos, eres el mismo Pedro que cuando vinieron a prender a Jesús le cortó la oreja a un soldado. ¿No es cierto? Este Pedro es aquel que quizás yo me he sentido identificada muchas veces. Yo dije muchas veces, yo soy media Pedra, ¿sí? Yo me decía a mí misma Pedra. Pero ¿saben qué importante? ¿Qué es lo que meditaba de este pasaje? Que seguramente cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad. De nosotros habla cómo somos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de conducirnos, si decimos malas palabras o no. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Hay envidias, hay celos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Así vemos también cómo somos nosotros. Así como yo pude analizar cómo es Pedro, nosotros debemos analizarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hay hoy dentro de mi corazón? ¿Está la palabra de Dios? ¿O hay cosas que están ahí como estorbando mi corazón? Hay cosas que me están llenando, que me están alejando de Dios. ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón en esta noche? Y yo te aseguro una cosa, así como Dios eligió ese pueblo, no es casualidad que vos hoy estés acá. Porque quizás alguno me puede decir, no, bueno, yo vine porque no tenía nada que hacer y bueno, me dijeron, vamos y bueno, vamos, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Importante y valioso saber es que vinimos a la casa de Dios. Esta no es la iglesia, lo incomparable, y somos un miembro aparte. Todos nosotros, esta también es su casa. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y lo importante es saber y estar predispuestos a recibir, como compartían mis hermanos, y a recibir y darle nuestro corazón a nuestro Dios. Amén. Dice elegidos. ¿Dios te eligió a vos? ¿Dios te llamó a vos? Yo estoy segura que sí, Dios nos llama. Dios siempre nos llama. Y somos elegidos cuando nosotros respondemos a ese llamado de Dios. Somos elegidos cuando nosotros, en vez de Dios nos está, Priscila, y quizás yo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos disponemos a Él, abrimos nuestro corazón, buscamos de Él, buscamos de su palabra, lo buscamos en oración. Él entra en nuestras vidas, Él empieza a producir ese cambio, Él empieza a cambiar todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que está mal, todo lo que está desordenado, todo lo que está enredado en nuestra vida. Él es el que comienza a hacer la obra, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué, hermanos, querido, qué importante que es en esta noche que nosotros, en esta noche, produzcamos en nuestra vida un cambio? A veces queremos que venga un ángel y que nos hable. A veces queremos que venga alguien que no conocemos y nos diga, ¿sabes qué? Dios me dijo que te diga esto, aquello, lo otro. Y sin embargo, Dios nos está hablando todo el tiempo. Yo estoy segura que si prestas atención a tu pastor, estoy segura que si prestas atención a las reuniones, Dios te está hablando todo el tiempo. Dios te habla cuando abrís los ojos. Dios te habla al respirar, al ver el cielo. Dios te habla todo el tiempo. Elegidos por Dios, llamados por Dios. Eso habla de nuestra identidad. Eso habla de lo que somos. Y es algo muy normal que he escuchado el mensaje de identidad. ¿No es cierto? Mi identidad en Jesús, que soy hija de Dios. Pero qué triste es cuando nos llamamos hijos de Dios y nos decimos yo soy hija de Dios y no lo conocemos. Y no hay nada, no conocemos nada de su palabra. Cuando su palabra no mora en abundancia, cuando no oramos, cuando no le buscamos. ¿Podemos llamarnos hijos de Dios? ¿Puedo yo decir que conozco a mi papá si no hablo con él? ¿Puedo yo
Mi padre está acá presente. Puedo yo decir, conozco a mi papá y nunca lo vi, nunca le hablé, nunca escuché esos consejos. Puedo decir, él es mi papá. Eso sería un desconocido. De la misma manera nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Nosotros debemos buscarle. Y hay algunos que quizás yo le busco a Dios todos los días. Leo un versículo, oro 10, 15 minutos, si llego. O alguno está en la oración esa de la noche que, gracias Señor, ¿no es cierto? Suceden muchas veces. Pero qué importante que en esta noche nosotros nos vayamos sabiendo y que en nuestro corazón se produzca ese cambio. Es someternos. ¿Saben qué significa ser siervo o ser esclavo? Y sin embargo cantamos que Jesús nos hizo libre, pero ¿saben qué? Somos esclavos de Jesucristo voluntariamente. Nos sometemos a Él voluntariamente. No quiero orar, voy a orar igual porque Señor te necesito. Señor te necesito, Señor te necesito. Ese mismo Jesús. Miren lo que dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este Pedro, que era el que le cortó la oreja a un soldado, este Pedro bruto, que muchos quizás le decían que era un ignorante, fue transformado por el poder de Dios, fue transformado por la palabra de Dios. Fue aquel, este Pedro, que estaba animando a aquellos que estaban pasando persecución. Este Pedro fue también quien fue usado por el Espíritu Santo y sanó enfermos. Y así también Dios puede usarnos a nosotros. Asimismo, Dios también puede usarnos, levantarnos. Yo te aseguro que en tu iglesia, yo te aseguro que en esta iglesia siempre hay algo para hacer. Siempre hay algo para hacer para Dios. Pero lo importante es que nos podamos disponer nuestro corazón a Él. Que podamos entregarle nuestra vida a Él. Que podamos decir, Señor, te necesito. Amén. Amar su palabra. El versículo que hemos elegido se cumplen más de 500 años de la Reforma, ¿sí? Eso que Esteban, que dijo que se olvidó todo, es un historiador nato. Si ustedes un día se ponen a hablar con él, sabe mucha historia, de todo, ¿sí? Es algo natural en él. ¿Y saben qué? Este hombre Lutero fue un hombre que no estaba en una iglesia como la nuestra, era un monje católico, y Dios lo llamó. ¿Pero qué pasaba en Lutero? ¿Qué hacía Lutero? Escudriñaba las Escrituras. Este Lutero leía la palabra de Dios. Este Lutero se daba cuenta que al leer la palabra de Dios lo que estaban haciendo estaba mal. Lo que estaban haciendo eran cosas raras. Tenían que pagar por las indulgencias, tenían que pagar para que los pecados sean perdonados, inventaron eso del purgatorio y cuántas cosas, cuántas mentiras. Y este Lutero se armó de valor. Al igual que Pedro, fue un mártir perseguido por amor a Cristo. ¿Qué hizo? Buscó de Dios. Y este Lutero fue aquella persona que Dios usó. Y quizás en esta noche Dios te quiere usar. Dios te quiere usar, hermano. Quizás no, Dios te quiere usar. Quizás digamos, no, yo soy como Pedro, no caso una, no, en mi trabajo no hago nada, soy tímido. Sos tímido, orá. Te gusta cantar, alabá al Señor. Pero qué importante que podamos salir de nuestra conformidad, salir de ese lugar y saber que Dios nos ama. ¿Vos sabés que Cristo murió por vos? Sonreí porque Cristo murió por vos. ¿Sabés que Jesús te salvó? Dale la gloria a Él porque Él te salvó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A dónde estaríamos en esta noche si no tuviéramos al Señor? ¿Qué es lo que hay allá afuera para nosotros? Nada.
Todo en este mundo, absolutamente todo es pasajero. Todo es pasajero. Todo nos va a llevar lejos de Dios. Aún nuestros trabajos. No estoy diciendo que no hay que trabajar, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a meditar, nos ponemos a pensar, aún en la facultad, aún cuando estamos viajando en el colectivo, se puede sentir esa atmósfera, se puede sentir ese peso de gente necesitada, de gente que está en pecado. Se puede sentir, pero nosotros debemos ser diferentes. Hoy en día nos encontramos también con tantas ideologías, con tantas perversidades, con tantas mentiras. No puedes mandar sola a tu hijo al colegio sin prestar atención, porque le enseñan ideologías perversas, todos lo sabemos. No podemos, quizás le damos el teléfono celular a nuestros hijos, a nuestros niños, y están horas y horas y no les damos nada a la palabra de Dios. ¿Y qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Cuánto tiempo nosotros quizás pasamos con el teléfono y cuánto tiempo pasamos escudriñando la palabra de Dios? Jesús una vez dijo, ustedes, dice, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas encontrarán la vida eterna, pero Jesús dijo, ella es la que da testimonio de mí. Ella es la que da testimonio de mí. Esta palabra de Dios. No podemos decirnos ser hijos de Dios si no oramos. No podemos decir que somos hijos de Dios si no buscamos su palabra. ¿Sí? Y a veces pensamos, no, bueno, yo soy muy chico. No, yo soy muy grande. No, bueno, yo ya conozco un montón. Nunca, jamás vamos a terminar de conocer a nuestro Dios. En un mismo versículo nos puede hablar de muchas formas diferentes. Quizás hay muchas cosas que no conozco o que me las he olvidado, pero te aseguro que de acá a unos años, que de acá al pasar el tiempo, más y más voy a conocer de Él. Y cuando conozca más y más voy a querer aprender de Él. Así es nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Quizás en esta noche nuestro corazón está lejos de Dios. No recuerdo creo que Nehemías había dicho, quizás le fallaste a Dios. Quizás estás lejos, o quizás estás como ahí, bueno, sí, vamos porque íbamos a la iglesia. Yo sé que la iglesia es buena, yo sé que ahí está Dios, pero quizás en esta noche puedas abrir tu corazón y saber que Él te ama. Jesús te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él murió por vos. Él te eligió. Él te ama. Entregó su vida. Nadie más va a morir por vos, solo Jesús. Él te ama. Él te ama. Búscalo. Llenate de Él, llenate de su palabra, llenate de su presencia. Él es todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Él es todo lo que necesitamos para nuestra vida. Hay un versículo que dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el dinero del mundo y al fin perder su alma? ¿De qué nos vale? Si al final estamos lejos de aquel que nos creó, aquel que nos amó, aquel que verdaderamente entregó su vida por nosotros. Es importante que sepamos, hermanos, que vamos a sufrir. Nadie que no sufre, puede decir que tiene la experiencia suficiente. Yo seguramente, a medida que vaya creciendo, voy a sufrir. Y ahí es cuando Dios empieza también a moldear nuestro carácter. Empieza a hablarnos, empieza a decirnos, empieza a cambiar lo que hay en nuestro corazón. Él es el que empieza a sacar toda inmundicia. Todo eso que quizás solo Dios conoce de vos. Todo eso que quizás nadie más sabe de vos, solo Jesús. Por eso en esta noche te invito a ponerte de pie. No cierren sus Biblias. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dios nos está llamando, Dios nos está hablando, Dios nos está ministrando. No te conformes
Busca más de Dios, no te conformes. Debemos conocer la palabra para que cuando vengan mentirosos, para que cuando vengan aquellos con doctrinas de demonios, para cuando vengan aquellos que están errados en la palabra, podamos estar atentos y decir, no. No. Cuando vemos, a veces somos sabios en nuestra propia opinión. A veces somos así, bueno, leemos y habla de esto y listo. Y quizás no estamos leyendo el contexto, no estamos profundizando en la palabra de Dios, no estamos indagando acerca de lo que habla. Y a veces también pedimos consejos. A ver qué dice, de qué habla. Y estamos equivocados al pedir consejo en personas equivocadas. Es como guiar a un ciego a otro ciego, ¿no es cierto? Al final, ambos caerán. ¿Qué debemos tener nosotros para darnos cuenta y no equivocarnos? ¿Qué debemos tener nosotros? ¿Qué necesitamos? Además de escudriñar las Escrituras, además de leer la palabra, además de conocerla, estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que Él nos ministre, que Él nos toque, que Él obre, que Él es el que transforma. ¿Querés ser buen papá? Necesitas orar. ¿Querés ser buen papá? Necesitas conocer la palabra de Dios. ¿Querés ser buen hermano? Lee la Biblia. ¿Querés ser buen hijo? Lee la Biblia. ¿Querés ser buen esposo? Lee la Biblia. ¿Querés ser buena esposa? Lee la Biblia. ¿Querés ser buen alumno? Lee la palabra de Dios. Conocé, indagá, profundizá. En ella encontramos a Jesús. En ella conocemos a nuestro Dios. En ella. Orá. Clamá al Señor de todo corazón. Clamá, buscá al Señor. A veces, Señor, te pido que toques acá, allá. Amén. Y sin embargo, a veces necesitamos clamar de todo corazón por aquellos, no solamente los que están afuera, por tus propios hijos. A veces ni nuestros propios hijos quizás son salvos. Y estamos preocupados yendo a hablarle allá, y quizás ni mi propio hermano. Y quizás ni mi propio... Y estamos preocupados. Sí, debemos predicar, hermanos. Debemos predicar todo el tiempo, hablar de que Jesús viene. Debemos hacerlo, pero debemos también preocuparnos por nuestros hogares. El diablo te quiere matar, te quiere destruir. Él te quiere mucho. Quiere que pierdas tu alma, quiere que te vayas al infierno. Él quiere que tu matrimonio se divida, Él quiere que tus hijos se pierdan, que estén en la droga. Él quiere que tu mamá se muera sin salvación y que tu papá también se vaya al infierno. El diablo te quiere ver mal, te quiere destruir. Pero Jesucristo te amó. Jesucristo te amó y Él te quiere mucho más y Él te quiere bien. Él quiere que vos seas salvo, Él quiere que tu matrimonio sea edificado sobre Él. Él quiere restaurar los hogares, Él quiere restaurar los corazones. Allí donde hay abuso, allí donde hay depresión, allí donde hay malos tratos, allí quizás estás pasando en este momento un momento de dificultad. Quizás tenés duda, quizás tenés temor, quizás tenés pánico, quizás tenés angustia. Dice que Él en esa cruz se llevó cautiva la cautividad. Dice que en esa cruz Él cargó en sus hombros. Todo eso que el diablo te quiere dar, Él ya lo venció. Y lo venció una vez y para siempre. Solo basta que dispongamos nuestro corazón a Él. Solo basta que nosotros busquemos su palabra. Quizás leas algo y no entiendo ahora. Seguí buscando, seguí leyendo, seguí clamando. Pedile, Señor, dame sabiduría, Señor, dame inteligencia, Señor, dame más de ti. Dice la palabra de Dios, versículo 13, leemos todos juntos, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nunca pasa. La palabra de Dios es actual. En ella podemos encontrar la solución cuando estamos desanimados, cuando estamos en problemas, cuando estamos de luto, cuando estamos alegres, gozosos. En ella podemos encontrar toda nuestra verdad. Jesucristo es nuestra verdad. Jesucristo es nuestra luz. Jesucristo es nuestro camino. Él lo dice. Yo conozco el camino, dijo yo soy, no dijo yo conozco la verdad, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para... Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que nos han hablado. Esta es la palabra que hemos recibido de Dios. Quizás nos han hablado en la escuela dominical, quizás nos han hablado en la calle. Este Evangelio, esta palabra. Dice, porque la gloria del hombre, ¿qué va a pasar? Es como la hierba, se va a secar. ¿Pero qué dice? Se seca también, se seca, se cae la flor, pero la palabra de Dios es para siempre. Ella, acá hermanos, en esto, necesitamos esto, necesitamos leer esto, necesitamos esto. Necesitamos que nuestros hijos lean la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Te invito a cerrar tus ojos en este momento. Gloria a Dios. Y vamos a orar. Si quizás hay estorbo en tu corazón en esta noche, en cualquier cosa, quizás ni sabes por qué, pero tenés carga. Quizás hay algo dentro tuyo que te hace sentir mal. Quizás te sentís mal con vos mismo. No es una cuestión de ser sentimental, es una cuestión de decirle, Señor, te necesito. Cerra tus ojos y te invito a orar.